Muy bien. ¿Qué conclusión obtenemos de la tablita anterior? La conclusión es la siguiente. En mecánica, cualquier magnitud física mecánica se puede expresar en función de solo tres dimensiones fundamentales, las cuales pueden ser fuerza, longitud y tiempo o masa, longitud y tiempo. ¿Sí? Ahorita más adelante vamos a regresar a ver esto que implica, pero podremos escoger solamente tres dimensiones: longitud, tiempo y fuerza, o longitud, tiempo y masa. Para eso tenemos que ver qué relación existe entre la fuerza y la masa. La relación que hay entre la fuerza y la masa, para saber esta relación, hay que recurrir a la física. Cualquier ecuación de física que relacione la fuerza con la masa. Las únicas dos ecuaciones que relacionan la fuerza con la masa son estas. Son la ley de la gravitación universal y la segunda ley de movimiento de Newton. La ley de la gravitación universal, la cual nos dice que la fuerza es igual a G mayúscula, que es la constante de la gravitación universal, por la masa de un cuerpo 1 y la masa de un cuerpo 2, dividido entre la distancia entre ambas masas al cuadrado. Y la segunda ley del movimiento de Newton nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Por cierto, ambas ecuaciones se deben a Newton. Bueno, ¿cuál ecuación usamos? Miren, en matemáticas, como en física, como en mecánica de fluidos, como en ingeniería, siempre optamos por la solución más sencilla. Ambas ecuaciones están perfectamente probadas. Entonces, ¿cuál usamos? Pues obviamente usamos la más sencilla, ¿no? La ecuación con la que vamos a usar es la segunda ley de Newton del movimiento, que ya todos ustedes conocen. A esta ecuación incluso le vamos a poner, va a ser nuestra primera ecuación de esta unidad, sería la ecuación 1.1. ¿Sí? Nosotros generalmente, pues aquí en la Tierra, trabajamos dentro de un campo gravitacional, porque estamos bajo la acción de la gravedad terrestre, de G, que es 9.81 metros sobre el segundo al cuadrado. Entonces, en esta ecuación, estando en un campo gravitacional, la aceleración sería la aceleración gravitacional de este campo. En este caso sería la aceleración gravitacional terrestre. Cuando la aceleración es igual a la aceleración de la gravedad, la fuerza sería el peso de esa masa. Entonces, esta ecuación 1,1, ¿sí?, nos vendría quedando pues de la siguiente manera, ¿no? Ya la fuerza sería nuestro peso, ¿sí?, y la aceleración G. A esta ecuación le vamos a llamar nuestra ecuación 1.2. Aquí está, donde W sería el peso, M la masa y G la aceleración de la gravedad. Para ver la relación que existe de la fuerza con la masa, nosotros esta ecuación la escribimos en función de sus dimensiones. ¿El peso qué es? Ya vimos que el peso es una fuerza, entonces ¿qué dimensión tiene la fuerza? Pues una dimensión F. Igual, la masa, ¿qué dimensión tiene? Pues la dimensión masa, ¿sí? Y G viene siendo una aceleración, ya vimos ahí en la tablita, las dimensiones de la aceleración serían longitud entre tiempo al cuadrado. Una ecuación dimensional se trata como cualquier ecuación algebraica, o sea, las dimensiones se multiplican, nos quedaría masa por longitud entre tiempo al cuadrado. Y igual que cualquier ecuación algebraica, se puede despejar de un lado cualquier dimensión. Por ejemplo, aquí como nos quedó sería fuerza igual a masa por longitud entre el tiempo al cuadrado. Esta expresión nos da la fuerza en función de la masa. Si queremos obtener la masa en función de la fuerza, pues simplemente despejamos de aquí la masa. Como cualquier ecuación algebraica, les decía, el tiempo al cuadrado que está dividiendo pasaría multiplicando la fuerza,
y la longitud que está multiplicando pasaría dividiendo. Entonces nos quedaría masa igual a fuerza por tiempo al cuadrado entre longitud. Y esta sería la forma de expresar la masa en función de la fuerza. Bueno, entonces existen en física dos sistemas de dimensiones, ¿sí? ¿Cuáles sistemas de dimensiones existen? El sistema técnico, que se llama, después vamos a ver por qué es técnico. En este sistema las dimensiones básicas o fundamentales serían la fuerza, la longitud y el tiempo. La masa y todas las demás dimensiones mecánicas estarían en función de estas tres dimensiones fundamentales, como vamos a ver más adelante. El otro sistema sería el sistema MLT, también llamado absoluto. Las dimensiones básicas o fundamentales serían masa, longitud y tiempo. Todas las demás dimensiones mecánicas, incluyendo la fuerza, serían en este sistema dimensiones derivadas, ¿sí? Eso es lo que respecta a los sistemas de dimensiones. Luego pasamos a ver los sistemas de unidades. Los sistemas de unidades, ustedes ya saben, pues actualmente básicamente hay dos: el sistema métrico decimal y el sistema inglés. El sistema métrico decimal se divide en sistema MKS y sistema CGS, ¿sí? Como ustedes seguramente ya saben. El sistema MKS, ¿qué quiere decir MKS? Quiere decir metro, la K es de kilogramo y S es de segundo. Y CGS pues es de centímetro, la G es de gramo y la S es de segundo, ¿sí? Simplemente un sistema, el MKS es un múltiplo del CGS, o desde el punto de vista que se le vea, el CGS un submúltiplo del MKS. Hasta aquí no hay problema. La M en el MKS o la C en el CGS, ¿qué mide? Pues obviamente estos sistemas miden, ¿qué dimensión miden? La longitud. Está claro, ¿sí? El segundo, ¿qué dimensión mide? Pues el tiempo. En ambos es el mismo. El problema viene aquí con el kilogramo o el gramo. ¿Qué dimensión miden? Si ustedes recuerdan la tablita que vimos hace unas hojas, pues el kilogramo puede medir fuerza como puede medir masa, igual que el gramo. ¿Qué dimensión mide? No lo sabemos. El sistema de unidades no nos da esa información, ¿sí? Para saber qué dimensión mide el kilogramo o el gramo, tenemos que recurrir a lo siguiente. Se tiene que ver qué relación existe entre los sistemas de unidades y los sistemas de dimensiones. Y esto lo vamos a ver en la siguiente tabla. Esta tabla yo la voy a llenar quizá para una mejor comprensión por parte de ustedes, delante de ustedes. Aquí arriba vamos a poner nuestros sistemas de dimensiones. O sea, vamos a ver qué relación guardan los sistemas de dimensiones. Acá voy a poner yo mis sistemas de unidades. ¿Qué sistemas de unidades existen? Pues ya vimos, está el sistema inglés y el sistema métrico decimal. El sistema métrico decimal, ya vimos, se dividiría en CGS, centímetro gramo segundo, y MKS, metro kilogramo segundo. Aquí vamos a poner las dimensiones. Y los sistemas de dimensiones, pues ya vimos que son dos, ¿no? Son el FLT o sistema
técnico y el MLT o sistema absoluto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros lo que vamos a hacer aquí es llenar esta tablita, ver en qué unidades se da la longitud, el tiempo, la fuerza y la masa. Longitud, tiempo, fuerza y masa en cada uno de estos sistemas. Longitud, tiempo, fuerza y masa. ¿Sí? Por ejemplo, el caso de la longitud. Con la longitud no hay ningún problema, como van a ver, como ya vimos, porque la longitud es una dimensión fundamental en ambos sistemas de dimensiones. Aquí aparece L y L. Entonces, ¿qué se dará la longitud en el sistema métrico decimal MKS? Pues en metros. Entonces le ponemos metro y metro. Y en el mismo sistema métrico decimal, pero CGS, ¿en qué se dará? Pues en centímetro y centímetro. Y en el sistema inglés, la longitud, la unidad básica para medir la longitud en el sistema inglés será el pie y el pie. Nos vamos con el tiempo. Con el tiempo tampoco hay ningún problema, como ya vimos, ¿no? El tiempo, afortunadamente, en todos los sistemas se da en segundos. Aquí en el MKS, sistema métrico decimal, y CGS, la unidad básica, aquí aparece como dimensión fundamental también. Entonces se da en segundo, se da en segundo, en segundo, segundo, segundo y segundo. Entonces, con las dimensiones longitud y tiempo, en ningún sistema de unidades hay problema. ¿Sí? Aquí es donde viene el pero, dijera coloquialmente la gente, ¿no? Bueno, en el sistema métrico decimal MKS, ¿en qué se da la fuerza? O sea, K quiere decir kilogramo. El kilogramo que puede medir fuerza o masa. ¿Qué es lo que va a medir? Pues depende de qué sistema de dimensiones esté relacionado con este sistema de unidades. La fuerza se da en kilogramos y también la masa, pero aquí en el sistema técnico la dimensión fundamental es la fuerza. Entonces el kilogramo medirá fuerza. Y en el sistema de dimensiones MLT o absoluto, el kilogramo medirá masa, porque la masa es la dimensión fundamental. ¿Sí? En el CGS igual, nada más que la unidad básica no es kilogramo, sino es gramo. En el sistema inglés sucede una situación. El sistema inglés prácticamente esta parte no existe, ahorita les explico por qué. Entonces nos olvidamos de esta parte en el sistema inglés. Entonces vamos a llenar estos huequitos que me quedaron aquí. Bueno, falta el sistema inglés, ¿no? La unidad básica para medir la fuerza en el sistema inglés o la masa es la libra, pero necesitamos que la fuerza sea una dimensión fundamental en el sistema de dimensiones. Aquí es la fuerza, entonces aquí la unidad será la libra. ¿Sí? ¿Cómo llenamos estos huequitos? Es decir, ¿en qué se da la masa en el sistema métrico decimal cuando éste está sustentado en un sistema FLT o técnico? Bueno, pues recurrimos a la fórmula que ya vimos. ¿Cómo es la masa en función de la fuerza? La masa en función de la fuerza, si ustedes recuerdan, sería F T cuadrada sobre L. Esa es la ecuación dimensional que ya habíamos sacado. Entonces, ¿las unidades cuáles serán? Pues aquí la fuerza en que se da, en kilogramos, segundo cuadrado sobre metro. Entonces, en el sistema métrico decimal MKS, sustentado en un sistema de dimensiones FLT, la masa se da en kilogramos segundo cuadrado sobre metro. Esta unidad recibe el nombre de unidad técnica de masa.
se abrevia UTM, ¿sí? Unidad Técnica de Masa. No es Universidad Tecnológica de México, es Unidad Técnica de Masa. Muy bien. Igualmente en el sistema CGS, pues la masa es fuerza por tiempo al cuadrado entre L. Nada más que aquí las unidades serían gramo segundo cuadrado sobre centímetro, ¿sí? Esta unidad no tiene un nombre en particular, así quedaría en el sistema métrico decimal CGS. Cuando éste se sustenta en el sistema de dimensiones FLT, la masa se da en gramos segundo cuadrado sobre centímetro. Ahora nos vamos con la fuerza. Cuando los sistemas se sustentan, para completar primero esta columna nos vamos con el sistema inglés. También la ecuación para poner la masa sería fuerza por tiempo al cuadrado sobre longitud. Entonces en este caso sería libra segundo cuadrado sobre pie. Entonces en el sistema inglés la masa se daría en libra segundo cuadrado sobre pie. A esta unidad sí tiene nombre. Esta unidad se le llama SLU. Bueno, ¿y en qué unidades se da la fuerza en el sistema métrico decimal sustentado en un sistema de dimensiones absoluto o MLT? Bueno, pues aquí habría que poner la fuerza en función de la masa. La fuerza en función de la masa, que sería MLT cuadrada, ¿no? Aquí en el sistema CGS también la fuerza sería masa por longitud entre el tiempo al cuadrado. ¿Qué unidades son? Pues la unidad de la masa, aquí vemos, es el kilogramo metro sobre segundo cuadrado. O sea, la fuerza, en el sistema métrico decimal MKS sustentado en el sistema de dimensiones MLT se da en kilogramos metros sobre segundo cuadrado. Esta unidad se conoce con el nombre de Newton. Y lo igual en el submúltiplo del sistema CGS sería, en lugar de kilogramos, sería gramo centímetro sobre segundo cuadrado. Entonces, en el sistema métrico decimal CGS sustentado en el sistema de dimensiones MLT, la fuerza se da en gramos centímetro sobre segundo cuadrado. A esta unidad se le conoce con el nombre de DINA. ¿Sí? Lo que conocemos nosotros como sistema internacional, entonces, aunque se dice que es sistema internacional de unidades, en realidad todos los sistemas de unidades son una combinación de los sistemas de dimensiones con los sistemas de unidades. Podemos decir que el sistema internacional de unidades es el sistema métrico decimal sustentado en un sistema de dimensiones absoluto MLT. Esta parte de aquí sería la parte, digamos, mecánica del sistema internacional de unidades. El sistema inglés, por definición, es un sistema técnico. Los gringos son más prácticos, ¿no? Entonces es un sistema técnico. ¿Por qué digo que más prácticos? Bueno, porque nosotros, vamos a estudiar para ingenieros, pero nosotros no pensamos incluso tanto en el sistema internacional de unidades, pensamos más en el sistema técnico. Si yo ahorita les pregunto a ustedes y me contestan rápido, ¿cuántos newtons pesan? Porque eso debería ser lo correcto, porque desde 1960 en París se quedó el acuerdo del que el sistema que se iba a usar para medición sería el sistema internacional de unidades, ¿sí? Y la unidad básica de la fuerza sería el newton. Entonces todos nosotros tendríamos que identificar perfectamente el newton y no lo sabemos muy bien. Si yo les pregunto cuántos newtons pesan, nadie me va a decir, ¿no? Si les pregunto cuántos kilogramos pesan, ahí sí me van a decir, ¿sí? Si a un ingeniero le dicen, oiga, ¿usted cree que esa viga aguante 5,000 newtons? ¿Qué les va a decir el ingeniero? Pues sabrá mi Padre Dios, déjeme hacer la conversión de newtons a kilogramos y ya le digo. Pero ya si a ustedes o a cualquiera de nosotros nos dicen, oiga, ¿usted cree que eso aguante 2 toneladas? Pues yo creo que ya todos nosotros, más nosotros que vamos a estudiar para ingenieros o que ya somos ingenieros, nos debemos imaginar las 2 toneladas.
Claro, hay que hacer los cálculos, ¿verdad? Pero estamos acostumbrados a pensar en este sistema. Bueno, ¿por qué les muestro a ustedes este cuadrito? Porque esta cuestión de física, de sistemas de unidades, es como la política. Desde 1960 en París se reunieron todos los científicos, técnicos, ingenieros y acordaron que el sistema que se iba a usar era este. Firmaron y todo, pero en la práctica nadie le hizo caso. Todo el mundo seguimos usando, en los países que usamos el sistema métrico decimal, pues seguimos pensando y usando este. Los libros muchos siguieron usando este. Los estadounidenses y los ingleses no hicieron caso, firmaron tal vez, pero no hicieron caso y siguieron usando este. Y pues la mayoría de las máquinas y los equipos técnicos se producen en Estados Unidos, en Inglaterra, entonces todavía siguen usándose las unidades del sistema inglés. En fin, nosotros, ustedes, pues nos tocó ser ingenieros, entonces nos toca lidiar con todos estos sistemas. Y aquí se los explico porque ya no hay ningún problema, ¿no? Algunos libros, la mayoría de los libros ya usan el sistema internacional, pero otros no, otros usan el sistema internacional combinado con el sistema inglés y algunos siguen usando este. Entonces, tenemos que saber dónde estamos ubicados. Y esto se los digo porque generalmente cuando ustedes abren un libro de cualquier tema de mecánica, la mayoría de ellos al principio, en el primer capítulo, explican el sistema de unidades que van a usar, pero nada más explican el que van a usar, no explican la relación que hay con otro sistema. Entonces, por eso, pues es importante esta tablita y que tengan esta tablita a la mano, ¿no? Para saber inmediatamente en qué sistema. Si el libro habla que el sistema que va a usar es el técnico, como en ingeniería civil muchos siguen usando el técnico, pues ya saben ustedes que si usan el técnico, el kilogramo que aparezca ahí va a ser de fuerza. Si el libro explica al principio que el sistema que va a usar es el internacional, ya saben que los kilogramos van a ser de masa, no de fuerza, ¿sí? Y así. Muy bien. Entonces, como les decía, la conclusión de esta tablita que vimos es la siguiente. Podemos decir que rápidamente la definición del Sistema Internacional de Unidades, que lo vamos a abreviar como SI, es el sistema métrico decimal de unidades sustentado o apoyado en el sistema MLT o absoluto de dimensiones, ¿sí? El sistema técnico, que de aquí en adelante lo vamos a abreviar como ST, es el sistema métrico decimal de unidades sustentado en el sistema FLT o técnico de dimensiones. Les comentaba, ¿por qué se llama este técnico? Porque es el que más usamos, ¿sí? Por eso es el técnico. Nosotros nos imaginamos los kilogramos de fuerza, ¿sí? Y este es absoluto porque utiliza la masa como dimensión fundamental. Y la masa, en términos generales, es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. La masa es la misma, la masa de un cuerpo es la misma, esté aquí, esté en el espacio exterior, esté en la luna. Y el peso o la fuerza no. El peso depende de la atracción de la gravedad en el sistema que esté ese cuerpo. Nosotros, si yo peso 90 kilos, por ejemplo, pues en la luna voy a pesar un sexto de esa cantidad y en el espacio no voy a pesar nada. Y mi masa de 90 kilos, esa va a ser la misma aquí en la Tierra, en la luna, en el espacio, ¿sí? Bueno, y finalmente el sistema inglés, pues es un sistema técnico. Es decir, se sustenta en el sistema de dimensiones FLT. Los gringos, por decirlo coloquialmente, no se la complican tanto. Muy bien. Pasamos a los siguientes puntos, que los vamos a ver aquí juntos, de su programa, que son, ya entramos ahora sí en el tema de propiedades de los fluidos. Las dos propiedades que vamos a analizar son la densidad y el peso específico, que son casi lo mismo. La densidad la vamos a definir en este curso por la letra griega ρ
y el peso específico también por una letra griega que se llama gamma. ¿Sí? La densidad es la masa por unidad de volumen de una sustancia y el peso específico es el peso por unidad de volumen de una sustancia. Aquí observen que se menciona la palabra sustancia. Quiere decir que estas dos propiedades, que aquí se dan como propiedades de los fluidos porque las vamos a usar mucho, en realidad son propiedades de gases, de líquidos y también de sólidos. La ecuación, sería esta la 1.3 y la 1.4, pues simplemente, como les decía, es la traducción del español al lenguaje matemático. Dice, es la masa por unidad de volumen. Bueno, pues es masa sobre volumen. Es el peso por unidad de volumen. Bueno, será peso sobre volumen. Aquí viene lo que significa. ¿Sí? ¿Cuáles son las unidades de la densidad y las unidades del peso específico? Las unidades básicas o fundamentales. En realidad, cualquier unidad de masa entre cualquier unidad de volumen, pues es una densidad. Cualquier unidad de peso entre cualquier unidad de volumen sería un peso específico. Pero las básicas o fundamentales pues tienen que ver con las unidades básicas. En el sistema internacional, ¿cuál es la unidad básica de la masa? Pues el kilogramo, ¿no? Y de la longitud es el metro. Entonces, en el sistema internacional la densidad se dará en kilogramos por metro cúbico. En el sistema técnico, ¿cuál es la unidad básica? Ahí la tienen en su cuadrito de la masa, la unidad técnica de masa. Entonces las unidades de densidad en el sistema técnico serían unidades técnicas de masa sobre metro cúbico. Y en el sistema inglés pues sería SLU por pie cúbico. ¿Por qué? Porque el SLU es la unidad básica de la masa y la tienen en su cuadrito. Y el pie cúbico pues sería la unidad básica del volumen. Las unidades de gamma, o sea del peso específico, pues sería cuestión de que chequen en su cuadrito. En el sistema internacional sería, acuérdense, es fuerza sobre volumen, entonces sería newton sobre metro cúbico. En el sistema técnico la fuerza se da en kilogramos, entonces sería kilogramos por metro cúbico, y en el sistema inglés libras por pie cúbico. El fluido con el que más vamos a trabajar en este curso, porque es el más abundante, sería el agua. Entonces ya aquí están los valores de la densidad del agua y el peso específico del agua en el sistema internacional, en el técnico y en el inglés, ¿sí? En las unidades correspondientes. Estos serían los valores, ¿sí? Por ahí los tienen porque los van a estar usando constantemente. Muy bien. ¿Qué relación hay entre el peso específico y la densidad? Bueno, pues aquí es muy sencillo, ¿no? Para sacar esta relación, pues podemos expresar el peso específico sería igual al peso sobre volumen. Esa es la definición de peso específico y su ecuación. Si ustedes recuerdan la ecuación 1,2, la que dice que el peso es igual a masa por gravedad, bueno, en lugar de peso le ponen lo que vale, masa por gravedad entre volumen. Y ustedes pueden checar ahí su ecuación 1.3, la masa sobre el volumen, ¿qué viene siendo? Pues la densidad, ¿no? Entonces, esto es la densidad, entonces sería densidad por gravedad. Entonces podemos decir que el peso específico es igual al producto de la densidad por la gravedad, ¿sí? Y esta sería mi ecuación 1.5. Con esta ecuación se representa la relación que existe entre ρ, acuérdense, ρ, que es la densidad del fluido, en este caso, o del sólido o del gas, gamma es el peso específico, y obviamente g pues sería la aceleración de la gravedad. Esto ya lo saben, ¿verdad? Pero bueno, las unidades básicas, la aceleración de la gravedad en el sistema métrico decimal sería 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y en el sistema inglés 32.2 pies por segundo cuadrado. Nos vamos ahora a la siguiente propiedad, que sería la densidad relativa. La densidad relativa se define de la siguiente manera. La densidad relativa de una sustancia, al decir una sustancia, quiere decir también que esta es una propiedad tanto de gases como de líquidos como de sólidos. Sin embargo, en mecánica de fluidos se usa mucho. Entonces, la densidad relativa de una sustancia es la razón que hay, la razón que quiere decir la división, ¿no? Una razón es una división entre la densidad de la sustancia
con la densidad del agua. Y la expresión matemática simplemente sería la densidad relativa sería igual a la densidad de esta sustancia entre la densidad del agua. Esta sería mi ecuación 1,6. ¿Cuáles serían las unidades de la densidad relativa? Bueno, pues si ustedes observan esta ecuación, ¿qué unidades tendrá? Arriba tengo densidad y abajo tengo densidad. ¿Qué me queda? Pues nada, las unidades que tenga, si arriba tengo kilogramos por metro cúbico y abajo kilogramos por metro cúbico, no me queda nada. Entonces las unidades de R, ¿cuáles son? No tiene unidades. Cuando una magnitud física no tiene unidades, ¿qué se dice? Se dice que es adimensional. Si es adimensional, simplemente es un número sin unidades. ¿Y qué quiere decir? Bueno, si ustedes ven que un material, una sustancia tiene una densidad relativa menor que 1, pues quiere decir que la sustancia es menos densa que el agua. La están comparando con la densidad del agua. Si la densidad relativa es igual a 1, quiere decir que la sustancia es igual de densa que el agua o que es agua, ¿no? Y si la densidad relativa es mayor que 1, quiere decir que la sustancia es más densa que el agua. ¿Sí? También en algunos libros usan el concepto de peso específico relativo. ¿Sí? El peso específico relativo, pues por definición sería el peso específico de la sustancia entre el peso específico del agua. Partiendo de la ecuación que ya vimos, de la ecuación anterior, de la ecuación de densidad relativa, la densidad relativa es la densidad de la sustancia entre la densidad del agua, ¿qué pasa si yo multiplico por G? Pues que altero la ecuación, ¿no? Entonces, para no alterar la ecuación, si yo multipliqué por G, ¿qué tengo que hacer? Pues dividir por G. A final de cuentas, recuerden ustedes, ¿qué es una ecuación? Básicamente una ecuación es una igualdad. ¿Sí? Yo puedo hacer todas las operaciones matemáticas que quiera en esta ecuación, siempre y cuando no afecte la igualdad. O sea, si yo la multiplico por 9, para que no se altere, ¿qué tengo que hacer? Dividirla por 9. 9 entre 9, ¿cuánto es? 1. Si la multiplico por 1 no pasa nada. Y ustedes ya saben de la ecuación donde vimos la relación entre el peso específico y la densidad, que densidad por gravedad, ¿qué viene siendo? Pues peso específico de la sustancia. Densidad del agua por gravedad, ¿qué sería? Peso específico del agua. Esto que me daría el peso específico relativo. Entonces la conclusión es, si ustedes, aunque esta condición no se usa mucho, si ustedes en algún libro, en alguna información ven peso específico relativo, pues simplemente es lo mismo, ¿sí?, que densidad relativa. Muy bien. Nos pasamos al siguiente tema, que sería la compresibilidad. La compresibilidad quiere decir, o sea, es la propiedad que nos dice cómo se comportan los fluidos bajo presión. Ok. Entonces primero vamos a definir pues lo que es presión. La presión en este curso la vamos a designar por la letra P. ¿Qué es la presión? Es la fuerza por unidad de área. Simplemente sería fuerza entre área. ¿Cuál es el requisito? Bueno, que la fuerza debe ser normal. ¿Qué quiere decir normal? Perpendicular. La fuerza es normal o perpendicular al área. ¿Sí? ¿Sí? La fuerza siempre es perpendicular, ya sea con una presión positiva, o sea, apretándola, o con una presión negativa, ¿no? ¿Cuáles serían las unidades de la presión? Bueno, pues en el sistema internacional es fuerza entre área, sería la unidad de fuerza, que sería Newton por metro cuadrado, en el sistema técnico kilogramo por metro cuadrado, y en el sistema inglés libra por pie cuadrado. Estas son las unidades fundamentales o básicas. Nosotros podemos usar cualquier unidad de fuerza entre cualquier unidad de área, pero estas serían las fundamentales.
En particular, esta unidad, el newton por metro cuadrado, se llama pascal. Entonces, cuando ustedes oigan tantos pascales de presión, un pascal es un newton por metro cuadrado. Vamos a ver esto, seguimos con compresibilidad. La compresibilidad, pues obviamente aquí ya viene la primer diferencia. Los fluidos, que pueden ser gases o líquidos, pues se comportan de manera diferente cuando se comprimen. Un gas se puede comprimir, un líquido prácticamente no, aunque se puede comprimir en una pequeña escala, como vamos a ver más adelante. En realidad los líquidos puede decirse que son incompresibles, o sea, no cambian de volumen al cambiar la presión, pero los gases sí se pueden comprimir y el gas adopta la forma del recipiente que lo contiene. El líquido pues tiene siempre una superficie libre. ¿Cómo se da la compresibilidad en los gases? Bueno, esta compresibilidad se da por medio de una ecuación que se llama la Ley General de los Gases, que seguramente ustedes ya vieron en física, en bachillerato o en secundaria. ¿Qué dice? Pues que el producto de la presión absoluta por el volumen ocupado por el gas entre la temperatura absoluta es constante. P1, B1 entre T1 es igual a P2, B2 entre T2. Si nosotros aumentamos la presión, disminuye el volumen. Este producto siempre es una constante. Para que no se les olvide esta ecuación, simplemente recuerden Pancho Villa sobre Torreón. Es igual a Pancho Villa sobre Torreón. No hay pierde. ¿Qué significa cada cosa? Bueno, P1 sería la presión absoluta del gas en la condición 1. P2 obviamente sería la presión absoluta del mismo en la condición 2. B1 y B2 igual sería el volumen ocupado por el gas en la condición 1 y en la condición 2. Y T la temperatura absoluta del gas en la condición 1 y 2. Estos productos son constantes. Esta ecuación, la 1.8, se las puse aquí como referencia porque de aquí vamos a sacar otra que vamos a usar nosotros. Esta ecuación se utiliza más en química o física. De hecho, seguramente los que ya vienen de un bachillerato técnico ya la deben haber usado. En mecánica de fluidos esta ecuación se reescribe de otra manera, ¿sí? Aquí en este punto vamos a ver un pequeño comercial que yo le llamo. Si ustedes ven aquí, en esta ecuación yo ya digo presión absoluta, ¿sí? En el punto 1 o en el 2, y temperatura absoluta. Bueno, yo a lo mejor puedo sobreentender en este momento que ustedes comprenden bien cuando hablo de presión absoluta y de temperatura absoluta. ¿Por qué se usa la temperatura absoluta y la presión absoluta en esta ecuación y en todas las ecuaciones? Bueno, eso es lo que vamos a ver en este comercial. Lo llamo comercial porque esto no está incluido en su programa, ¿sí? Esto es algo que se supone ya deberían de saber. Pero bueno, si ya lo saben, pues lo van a reafirmar. Y si no lo saben, pues qué bueno, ¿no? Lo van a aprender aquí, ¿sí? Bueno, lo primero es hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una escala de medición, una escala relativa y una absoluta? Una escala para medir cualquier cosa, puede ser, como en la ecuación anterior apareció, presión, puede ser temperatura o puede ser alguna otra cosa. Bueno, ¿cuál es la diferencia fundamental? Es la siguiente. En una escala relativa, ¿sí?, hay valores negativos. O sea, la variable en temperatura, presión puede tener un valor negativo, puede ser 0 o puede tener valores positivos. ¿Sí? O sea, en la escala negativa, aquí está el 0, de aquí para acá sería positivos, como la convención, y de acá para acá negativos. ¿Sí? Si
Si ustedes escuchan que la presión es menos 2 kilogramos sobre centímetro cuadrado, automáticamente al haber un signo menos es una escala relativa. Y cualquier escala absoluta tiene la siguiente característica: no existen valores negativos. Una escala absoluta de lo que sea, presión, temperatura, la lectura mínima de esa escala va a ser 0. Y de 0 hacia arriba, obviamente, pues todo sería lecturas positivas. Para acá no hay nada. ¿Sí? Y para eso vamos a poner un ejemplo que más o menos pues todo el mundo ya domina, ¿sí? Que sería las escalas de temperatura. ¿Por qué? Porque pues ya ustedes ya la conocen, ¿no? Bueno. Vamos aquí a ver. Escalas de temperatura. Nosotros sabemos que la temperatura no es más que una especie de medición de la energía interna de un cuerpo. Cuando un material, cualquier material, le aumentamos la temperatura, generalmente aumenta la energía interna entre sus moléculas, entre sus átomos. Mientras más lo calentamos, más aumenta la energía. Es decir, por ejemplo, si ponemos por ejemplo el caso del agua, ¿no? El agua, si la calentamos, ¿qué pasa? Se hace vapor, se vaporiza. Las moléculas andan más en movimiento, más sueltas. Conforme bajamos la temperatura, el agua toma su forma líquida. Si seguimos bajando la temperatura, el agua toma una forma sólida de hielo. Mientras más se baja la temperatura, la energía va bajando hasta que llega un momento en que todo se paraliza. Hay un punto, vamos a designarlo por esta recta. Esta recta sería pues la energía mínima. Esta recta sería, ya no puede existir una temperatura. Esta es la temperatura mínima que existe. Este punto correspondería a una energía igual a 0. ¿Sí? Bueno, ¿qué escalas de temperatura tenemos? Bueno, depende del sistema, ¿no? Está el sistema métrico decimal, vamos a ponerle sistema internacional. Y está el sistema inglés. ¿Qué escalas tenemos? Pues la escala centígrada, ¿sí? O Celsius. Celsius o centígrada. Y la Kelvin. ¿Qué diferencia hay entre ellas? Pues que la escala Celsius o centígrada es una escala relativa. Y la escala Kelvin es una escala absoluta. ¿Sí? La escala relativa, ¿qué quiere decir? Pues que hay valores negativos, hay valores positivos y hay 0. Entonces, en la escala Celsius, por aquí se pone el 0. ¿Dónde se pone el 0? Pues es una convención, es convencional. Se puso en el punto de congelación del agua. ¿Sí? ¿Y dónde se pone el 100? Pues también es algo convencional. ¿Dónde se puso el 100? En el punto de ebullición del agua. En condiciones normales, o sea, en condiciones de temperatura, de presión atmosférica. Bueno, ¿sí? Entonces, el punto de mínimo que existe de la energía es 0, en la escala Celsius quedó en este punto, corresponde a menos 273. Es 273.15. ¿Sí? Vamos a despreciar ahorita el punto 15. La unidad en la escala Celsius es el grado centígrado. La unidad en la escala Kelvin es el Kelvin. ¿Sí?
No es grado Kelvin, es Kelvin. Un Kelvin es lo mismo que un grado centígrado. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Si esta es una escala absoluta, ¿dónde ponemos el cero? Pues en el punto de temperatura mínima, de energía mínima. Aquí en esta escala, aquí ponemos el cero. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? El punto de congelación del agua, ¿qué lectura tendremos? Pues obviamente aquí será 273. Digo, porque hay 273 divisiones del 0 hacia acá. Además que acá sería negativo, pero entonces tiene que haber 273 divisiones acá. Por ejemplo, el punto de ebullición del agua, ¿a qué temperatura absoluta corresponderá? Pues obviamente sería 373. Pero hay 100 divisiones de aquí para acá y 100 divisiones de acá para acá. ¿Cuál es la diferencia? La escala nada más, es un cambio de escala. ¿Sí? En la escala Celsius, que es relativa, existen valores negativos, ¿no? De aquí para acá son valores negativos hasta llegar a menos 273. Y de aquí para acá son positivos hasta llegar ahora sí, al infinito. ¿No? Y en la escala absoluta no hay valores negativos, el cero es lo mínimo y de aquí para acá todo es positivo hasta llegar al infinito. Bueno, igual en el sistema inglés, ¿no? En el sistema inglés existen dos escalas, la Fahrenheit y la Rankine. La Fahrenheit es relativa y la Rankine es absoluta. Muy bien. La Fahrenheit en el 0 de la escala Celsius corresponde aquí el 32. Y en el valor de la ebullición del agua es el 202. O sea, el grado Fahrenheit, que es la unidad de medida de la escala Fahrenheit, y el grado Rankine, de la escala Rankine, estos son iguales, igual que estos dos son iguales. Pero un grado Fahrenheit es más chico que un grado centígrado. Entre el punto de congelación del agua y el punto de ebullición del agua, en la escala Celsius hay 100 divisiones, y en la escala Fahrenheit, si ustedes hacen la cuenta aquí, ¿cuántas divisiones hay? 212 menos 32 da 180 divisiones. Por aquí más abajito pues estará obviamente el 0, y acá el punto sería menos 460 Fahrenheit, el punto de la energía mínima que existe. Entonces, por ejemplo, pues en la escala Rankine, que es absoluta, esta lectura de aquí pues sería, la mínima sería 0. Esta ya correspondería, esta ya sería 460. Esta de aquí a acá sería 460 más 32, sería 492. Y aquí a 492 le sumamos 180, serían 672. ¿Sí? Muy bien. Entonces, los grados en el sistema inglés, el Fahrenheit, que es el de escala relativa, y el Rankine, que es escala absoluta, son iguales. Lo único que hay es un cambio de escala. La fórmula para cambiar de escala, ¿qué sería? La temperatura en grados Rankine sería igual a la temperatura en grados Fahrenheit más 460. Y en el caso del sistema internacional, pues aquí también sería la temperatura en kelvins, sería la temperatura en grados centígrados más 273. ¿Sí? Estas ecuaciones ya las saben, pero bueno, pues ahí se las pongo.
no es que sea diferente un Kelvin que un grado centígrado, ni un grado Rankine que un grado Fahrenheit, simplemente que la escala está cambiando, está cambiada, hay un cambio de escala. ¿Por qué? Porque en las escalas absolutas no hay valores negativos, todo arranca de cero, cero hacia arriba es positivo, y acá el cero está por aquí, ¿sí? Obviamente de aquí para acá los valores que hay son negativos hasta llegar a menos 460, y de aquí para acá todos son positivos hasta llegar igual al infinito. Y acá no hay negativos, desde el cero todo hacia arriba es positivo hasta llegar al infinito. Bueno, espero que con este ejemplo de algo que ya más o menos creo que conocen, entiendan la diferencia entre una escala absoluta y una escala relativa. Y cuando alguien les diga, ustedes díganle, no, un Kelvin es igual a un grado centígrado, la mayoría de la gente le va a decir, no, no es cierto, aquí está la fórmula, pero sí es cierto, es igual, la única cosa es que hay un cambio de escala, pero hay las mismas divisiones del punto de congelación del agua de 0 a 100 que de 273 a 373. Aquí les vuelvo a repetir, es punto 15, pero no lo estoy poniendo para no complicar la cosa. Bueno, ahora, la otra cuestión que les decía, regresando a nuestra fórmula, ¿sí? A esta fórmula que ya les presenté, como a cualquier otra fórmula, ¿sí? ¿Por qué se usan las presiones, en este caso presiones absolutas o temperaturas absolutas? ¿Sí? ¿Por qué se usan en las fórmulas los valores absolutos? Porque todos son positivos, ¿sí? Aquí le podríamos dar en la torre a la ecuación si una presión es negativa. Lo negativo no quiere decir que sea negativo, simplemente que es una escala que considera el cero más arriba, ¿no? Entonces, no puede ser que, por ejemplo, aquí despejando el volumen 2 nos dé un volumen negativo. Los volúmenes son cuestiones físicas que siempre es una cantidad positiva. Entonces, si nos ponemos a manejar números negativos, no nos va a dar. Entonces, por eso, en cualquier ecuación en física se usan cantidades absolutas. Quiere decir que en esta ecuación no van a aparecer, al menos al sustituir los valores, no van a aparecer números negativos. Bueno, para terminar con el concepto de compresibilidad en gases, nada más vamos a ver cómo transformamos la ecuación de la ley general de los gases que que vimos anteriormente, a una ecuación que se usa más en mecánica de fluidos. Quedamos de la ley general de los gases que el producto PV sobre T, o Pancho Villa sobre Torreón, es una constante. Bueno, en un proceso de compresibilidad de gases, ¿qué pasa? Si yo tengo aquí un gas encerrado en un pequeño recipiente, está a presión, ¿no? La fuerza, acuérdense que la presión es igual a fuerza entre área, ¿no? Si esta área es constante, entonces la fuerza sería presión por área. Si yo aumento la fuerza, obviamente aumenta la presión. Al aumentar la presión disminuye el volumen del gas, está más comprimido, las moléculas están más juntas, ¿no? Bueno, recordando que la densidad es la masa sobre volumen, de esta expresión despejamos el volumen, pasa el volumen que está dividiendo, pasa multiplicando acá, y la densidad que está multiplicando pasa dividiendo. Esta lo vamos a sustituir en esta ecuación. En lugar de volumen ponemos masa sobre densidad, que es lo que quedó aquí. En un proceso de compresibilidad hay cuestiones que permanecen constantes y cuestiones que no permanecen constantes. Vamos a pasar lo que permanece constante a un lado de la ecuación, y lo que varía lo dejamos en el otro lado. Por ejemplo, si aquí ya está la constante, o sea, de estas 4 variables o 4 magnitudes físicas, vamos a pasar la que es constante del otro lado. ¿La presión es constante? Pues obviamente no, porque aquí aumentamos la fuerza. Al aumentar la fuerza aumenta la presión, entonces esto no es constante. ¿La temperatura es constante? No. Cuando un gas lo comprimimos, aumenta su temperatura. Si ustedes han manejado cualquier compresor de refrigerador o de lo que sea, al comprimir un gas, el gas se calienta, ¿sí? Entonces la temperatura no permanece constante. La densidad, pues no, la densidad es el grado en que están apretadas las moléculas, ¿no? Aquí las mismas moléculas de gas ocupan este volumen,
Y estas mismas moléculas, porque el gas no se escapó, ocupan un volumen mucho menor, quiere decir que la densidad aumentó, ¿sí? Entonces la densidad tampoco es constante. La masa es la cantidad de gas que hay. Si aquí hay 3 kilos de gas encerrados, ¿aquí cuántos habrá? Pues obviamente 3 también, no más que más apretados, ¿no? Entonces la masa permanece constante, entonces lo pasamos al otro lado de la ecuación, dividiendo. Como esta es una constante entre otra constante, pues ¿qué nos queda? Al dividir una constante entre otra constante nos queda otra constante. Entonces a final de cuentas nos queda esta ecuación. La temperatura, por conveniencia, la pasamos al otro lado de la ecuación multiplicando, y esta es la que se llama ecuación de estado de los gases ideales. ¿Sí? Al menos los gases con los que vamos a trabajar en este curso serán gases ideales. Un gas generalmente se comporta de acuerdo a esta ecuación si está suficientemente alejado de la fase líquida. Cuando una sustancia está muy cerca de la fase líquida, o sea, de convertirse en líquido, ya no es gas, se considera vapor, y ahí pueden intervenir algunas otras ecuaciones. Eso ya lo verán o lo estarán viendo en una otra materia que se llama termodinámica. Entonces, esta ecuación, que es otra forma de escribir la ley general de los gases, que se llama ecuación de estado de los gases ideales, es la ecuación que vamos a usar aquí en esta materia, ¿sí? Donde pues P pues, es la presión absoluta del gas, Rho es la densidad del gas, T la temperatura absoluta del gas, y R es una constante de los gases. Esta constante depende del tipo de gas. Si es aire, el aire pues en realidad es un gas, aunque en realidad es una combinación de gases. El aire puede ser oxígeno, puede ser nitrógeno, hidrógeno, etcétera, ¿no? Se encuentra en tablas. Ustedes ahí ya en su plataforma de Classroom tienen subida una tabla donde viene la constante de varios gases, al menos de los gases que vamos a usar aquí. Si ustedes revisan su tabla, ahí viene la constante del gas en el Sistema Internacional de Unidades y en el sistema inglés. Muy bien. Con esto concluimos por ahora con este punto, y en el próximo video veremos lo correspondiente a la compresibilidad en líquidos y el último punto, que sería la viscosidad. Gracias, pásenla bien.